Ana Máiquez es CEO de Neuroelectric Startup, con una fe infinita en el poder sanador de la tecnología. Nacida en Barcelona, con un ojo puesto en el ámbito internacional, de hecho en Estados Unidos ha podido desarrollar importantes investigaciones en lugares tan prestigiosos como el Hospital para Niños de Boston, en Europa en el Centro de Investigación de Neurociencia de Lyon y en la Universidad de East London. Ana Máiquez, quien hace parte del Grupo Asesor del Consejo Europeo de Innovación, ha convertido a Neuroelectric en un referente internacional en el ámbito de la medicina y viene a contarnos los prometedores avances de su casco de estimulación eléctrica en pacientes con epilepsia resistente a la medicación. Bienvenida. He contado que te oí hablar en una emisora y quiero que nos cuentes lo que ahí contabas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Yo no soy doctora, tampoco soy muy científica. Yo soy lo que se llama emprendedora española, pero que hace 10 años con mi cofundador, que es científico, creamos Neuroelectrics para dedicarnos a lo que es todo el mundo del cerebro. Entonces, es un orgullo para mí estar aquí, porque nosotros llevamos 10 años trabajando incansablemente para hacer nuevas tecnologías que ayuden a pacientes, y epilepsia es una de nuestras patologías más importantes. Entonces, os vengo a explicar hoy cómo estamos innovando desde Neuroelectrics. Muchos ya sabéis que el cerebro es un organismo eléctrico, no es solo químico, ¿no? Y creo que los que sufren de hijos o familiares con epilepsia conocen perfectamente, ¿no?, lo que significa el circuito eléctrico del cerebro. Hay muchas maneras no invasivas de interaccionar con el cerebro eléctricamente y esto se llama estimulación eléctrica no invasiva. Las formas más conocidas es o la Deep Brain Stimulation, pero esa es invasiva, cuando te implantan un electrodo cuando tienes Parkinson's, por ejemplo, o no invasivas, la TMS, que está aprobado en Estados Unidos para patologías como la depresión o el OCD, el Obsessive Compulsive Disorder. Nosotros, nuestra compañía, está muy focalizada en lo que se llama Transcranial Current Stimulation, que es una forma de estimulación no invasiva de bajas corrientes de voltaje que pasan a través del cráneo al cerebro. Y esto es lo que nos vamos a fijar hoy. La estimulación no invasiva se utiliza hoy en día para un montón de patologías, sobre todo la TMS, en epilepsia, para localizar de dónde vienen los focos. Los neurofisiólogos de aquí del hospital estoy segura que conocen, para hacer mapeo cortical, etcétera, ¿no? La nuestra es muy diferente que la TMS en el sentido de que son muy pequeñas corrientes, ¿no? Yo siempre digo que son como los electroshocks que tienen tan mala fama, pero que aún en día salvan millones de vidas en depresión y de lo que se habla poco, ¿no? Pero son pequeñitos electrical, ¿no?, shocks en estos electrodos que ahora os enseñaré, de muy poco voltaje. Eso requiere que una sesión no es suficiente. Por eso nuestra tecnología y muchas de las tecnologías no invasivas requieren repetición, requieren que estimulemos a bajo voltaje, pero un día, tras otro día, con la esperanza de que el cerebro aprenda también ese comportamiento, ¿no?, y se vaya, ¿no?, dijésemos, inhibiendo, excitando más. Como veis aquí la potencia, ¿no?, los ECT son los famosos electroshocks, ¿no?, que se utilizan en depresión, por ejemplo. Veis la potencia, ¿no?, de voltaje que inyectamos en el cerebro. Son 400 voltios, ¿no?, versus TMS, que son 150, y nosotros, que es solo 0,2, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de la ciencia es, ¿puede una tecnología de tan bajo voltaje tener cualquier efecto en el cerebro? Y yo creo que en eso estamos innovadoras y empresas y científicos, ¿no?, demostrando cómo puedes, con una tecnología menos invasiva y fuerte, ayudar a pacientes. Una de las ventajas de nuestra tecnología es que, como luego os enseñaré, es este gorro, ¿no?, que muchos conocéis porque lo habréis visto muchas veces, que tiene integrado un electroencefalograma. Esto es un electroencefalograma inalámbrico, ¿no?, como veis, es portátil, podría estar en mi casa, pero además de leer la actividad cerebral, cada uno de los electrodos que tengo puede inyectar corrientes en el cerebro. De manera que tienes lo que nosotros llamamos una plataforma de lectura y estimulación no invasiva que además los pacientes se podrían llevar a casa. Entonces, creo que como tecnología es bastante interesante. Como veis, son 32 canales. Esto no puede sustituir, nunca sustituirá a los EEGs que se hacen para diagnóstico
de 256 canales, de alta resolución, pero sí que es una tecnología que nos permite, si enviamos un paciente con epilepsia a casa y lo estimulamos, podemos hacer un EEG para ver en múltiples ocasiones cómo está su encefalograma, ¿no? O si ha tenido crisis, etc. Lo puedes realmente utilizar en cualquier sitio y una de las cosas que estoy muy orgullosa es que esta tecnología se ha diseñado y fabricado en Barcelona, y aunque seamos una empresa donde hemos tenido mucho éxito en Estados Unidos y en Asia, esto siempre me gusta decir que es made in Spain, ¿no? Y se fabrica en una fábrica de dispositivos médicos que tenemos en la avenida Tibidabo en Barcelona. O sea que si venís a Barcelona, os invito a todos a ir a la montaña y ver cómo fabricamos nuestros dispositivos. Si ahora hicierais una demostración en tiempo real, esto es lo que veríais. Como todos sabéis, la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Tiene diferentes bandas o frecuencias, ¿no? La parte azul es menos actividad, dijésemos, la roja es más actividad, ¿no? Esta tecnología te permitiría ver en tiempo real qué pasa en el cerebro de cualquier paciente, pero también utilizar cada uno de estos electrodos para excitar o inhibir zonas del cerebro. Esto es súper interesante porque, además de epilepsia, nosotros estamos haciendo estudios clínicos en depresión, donde estamos estimulando el córtex prefrontal, y estamos haciendo un montón de investigación en Alzheimer. En epilepsia, nosotros queremos inhibir la actividad cerebral e inyectamos corrientes negativas, porque el cerebro está hiperexcitado. Pero en Alzheimer queremos excitar áreas del cerebro o frecuencias que por la neurodegeneración están realmente viéndose afectadas, ¿no? Entonces, creo que esta tecnología nos permite ver en todo el cerebro en qué áreas podemos excitar o inhibir. Nosotros empezamos la empresa en Barcelona hace 10 años y empezamos a poner estos dispositivos en manos de investigadores de todo el mundo. Y la verdad es que tuvimos un éxito extraordinario. Yo recuerdo estar en el sofá de mi casa en Barcelona y nos compraban en Taiwán, Corea, Japón, y pensé, ¿qué está pasando, no? Pero también en Estados Unidos, ¿no? Boston Children's, MIT, Harvard. Aquí en Madrid tenemos un montón de hospitales que hace años que utilizan nuestras tecnologías. Y aquí tengo a Vanessa, que está en Madrid de manera permanente, ayudando a muchos de los investigadores que hoy en día utilizan nuestra tecnología en toda España y en todo el mundo. Entonces, después de ver que en Estados Unidos teníamos tanta atracción, nos mudamos allí en el año 2016, conseguimos una ronda de inversión, que es una de las cosas más difíciles para una empresa como la nuestra, ¿no? Porque puedes hacer ciencia, pero ¿cómo haces un estudio clínico, ¿no? Como las farmas, ¿no? Y levantamos 20 millones de dólares, que nos costó un montón levantar dinero en Boston, porque son muy competitivos y porque yo soy española y además soy mujer, ¿no? Y entonces allí es mucho más difícil. Pero conseguimos unos inversores extraordinarios y con esos 20 millones de dólares iniciamos un estudio FDA en epilepsia, un pivotal fase 3 de 190 pacientes que estamos ejecutando ahora y que os voy a explicar, y que tenemos la suerte de que el Hospital Niño Jesús es uno de los centros que va a participar en este gran estudio, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poquito qué estamos haciendo en epilepsia. En epilepsia, como veis, esto fue en Spalding cuando llegamos a Boston y empezamos a trabajar en ictus, en un montón de patologías antes de decidir que íbamos a apostar por epilepsia. Le llamaban a nuestro gorro el Mickey Mouse, cuando se lo ponían los niños. Entonces yo tenía unas orejitas de Mickey Mouse súper chulas, negras, pero un día alguien me dijo, como venga Disney, te van a poner una demanda. Entonces lo hemos cambiado por un cover de un shark, de un tiburón, ¿no? Para que sea más agradable para los niños. Entonces, en epilepsia empezamos hace 3 años en Boston a recoger datos con el doctor Alex Rothenberg, que es un epileptólogo de allí bastante conocido. Y realmente la tesis es que en epilepsia sabemos que esa región del cerebro, ¿no? Las neuronas están generando más actividad eléctrica de lo que necesitan, y con nuestro colaborador Álvaro Pascual Leone empezamos a ver cómo podíamos estimular el cerebro para reducir crisis epilépticas. Antes que nosotros habían estado en la TMS, hay estudios clínicos como este, donde sabemos que la estimulación transcraneal magnética, que es mucho más grande y potente, puede reducir crisis epilépticas, y estos son algunos de los estudios que se han hecho con TMS y epilepsia.
pero TMS es lo que llamamos capital equipment. Una máquina de TMS vale $100.000, necesita un robot de neuronavegación, es un coil, como veis, es ese coil blanco, y necesitas que el paciente venga al hospital y no puedes tener tanta repetición como querríamos. La nuestra, que se llama Transcranial Current Stimulation, por contra, es portátil, puedes enviar al paciente a casa, ¿no? Y vale muchísimo menos, ¿no? Nuestros devices se venden entre $5.000 y $10.000, ¿no? Que comparado a una TMS es 10 órdenes de magnitud, ¿no? Hay estudios, ¿no?, que demuestran en animales cómo la TDCS inhibitoria puede realmente ayudar en la excitabilidad cortical y por eso creemos que en la reducción de crisis. Y una de las cosas más interesantes que hemos hecho nosotros es modelar el cerebro de nuestros pacientes con epilepsia para ver realmente cómo podemos personalizar los protocolos. Y os voy a enseñar cómo lo hacemos en epilepsia. Entonces, ¿por qué hay que modelar el cerebro? ¿Por qué hay que incorporar nuevas tecnologías? Porque cada cerebro es diferente físicamente. El cráneo de cada paciente es diferente, la conductividad, cómo funciona electrofisiológicamente, y por eso nosotros modelamos y personalizamos cada paciente. Entonces, así es como estamos haciendo ahora nuestro estudio de epilepsia. Le pedimos, por ejemplo, al doctor Soto, ¿no?, que haga un EEG convencional en el hospital y un MRI del paciente. En este caso, nuestros pacientes son pacientes con epilepsia focal. Entonces, le decimos que nos identifiquen en nuestro software de dónde vienen las crisis. Y está azul porque, en este caso, queremos inhibición. Con el MRI, nuestro equipo construye un modelo 3D del cerebro de ese paciente y computamos cuánta electricidad y con cuántos electrodos hay que aplicar a ese cerebro para inhibir la zona que el doctor quiere hacer el target, ¿no? Y esto luego se baja en el device, de manera que cada paciente tiene una posición de electrodos y una corriente diferente. ¿Y cómo funciona? Pues si tú pones un anodo, como he dicho, vas a estar excitando, ¿no?, esa actividad neuronal, haciendo que las neuronas, ¿no?, de alguna manera generen más actividad, pero en el caso de epilepsia no queremos ese efecto, lo que queremos es el contrario, ¿no? Queremos que la corriente, ¿no?, que la excitación salga del cerebro para reducir las crisis. Entonces, este es el estudio que hemos hecho. Os puedo compartir los Inclusion and Exclusion Criteria. Aquí los veis un poquito, está un poco pequeño, pero nuestro estudio que estamos haciendo ahora tiene pacientes de 9 a 65 años. O sea, si tenéis niños menores de 9 años, de momento no hay suficiente evidencia en la literatura y la FDA yo creo que ya nos puso muchos problemas por hacer niños y de momento son de 9 a 65 años. Tienen que tener epilepsias focales y refractarias entendidas como no responder a 2 o 3 regímenes farmacológicos o medicinas. Y como inclusión, pues realmente hay criterios pues, que no estén en substance abuse o en marihuana, que tengan implantes metálicos en el cerebro, ¿no?, o agujeros más grandes de un tamaño, porque pensar que nosotros inyectamos electricidad, entonces si hay un titanium plaque o hay un agujero muy grande, nos cuesta mucho modelar el efecto del cráneo, ¿no? Entonces, estos son los criterios. Yo he hablado con el doctor Soto, aún no está activado el site de Niño Jesús, pero yo creo que en las próximas 2 o 3 semanas estará activado este site, y eso quiere decir que si tenéis hijos o amigos o pacientes que quieren probar esta tecnología no invasiva, pueden añadirse al estudio de Niño Jesús utilizando esta tecnología. ¿Qué hacemos en nuestro estudio? En nuestro estudio lo que hacemos es estimular 20 minutos durante 10 días. Es decir, medimos las crisis durante 8 semanas y los pacientes nos dicen, estas 8 semanas he tenido 3 crisis a la semana o las que sean. Estimulamos 10 días, 20 minutos cada día. Es decir, tienen que venir al Niño Jesús 20 minutos durante 10 días, lunes a viernes, lunes a viernes. Y luego nosotros medimos 8 semanas, otra vez el Seizure Baseline, para saber si hemos reducido las crisis. En el piloto que hicimos con 20 pacientes, redujimos las crisis un 44%. Y estamos súper orgullosos porque realmente estos pacientes la única alternativa que tienen es la cirugía. Es decir, es una
metodología no invasiva, que está entre no responder a la medicación y tener que ir a cirugía, ¿no? Y estos fueron nuestros resultados que nos dieron la FDA, lo que se llama el Breakthrough Designation, ¿no? Que es una designación de que es una tecnología que es muy innovadora. Cada paciente tenía una personalización, como he explicado, y realmente entre un 44 y un 47% fue la reducción de los 20 pacientes. Ahora mismo estamos haciendo 190 pacientes con el mismo protocolo en 20 hospitales americanos, Johns Hopkins, Mayo, Boston Children's, bueno, por todo Estados Unidos. Y ha sido un poco desesperante, ¿no?, poner tanto dinero y esfuerzo en un estudio clínico y ver que es muy difícil reclutar a los pacientes en Estados Unidos. Nos está costando un montón. Uno de los motivos es que creo que muchos pacientes son enviados a cirugía en Estados Unidos y cuesta mucho que prueben esto antes de la cirugía, y otros es que son pacientes pues, bueno, que son focales, refractarios, ¿no? No es la población de epilepsia más masiva. Y por eso hemos decidido abrir México y Europa. Entonces, hay 20 hospitales en América, va a haber 8 hospitales en España, aquí en Madrid 4, 4 en Barcelona, San Juan de Dios, el Hospital Clínico, Hospital del Mar y Valle d'Hebron. En Andalucía estamos abriendo un par, y luego en Francia, Bélgica y Alemania, además de México. Y tenemos que conseguir que los 190 pacientes que hagamos, que la mitad tienen sham, es un randomized control trial, sostengan estos beneficios de reducir las crisis al menos un 44-47%. Pero si lo conseguimos, nos convertiremos en la primera empresa del mundo por pasar la FDA con una terapia que no existe. Es decir, esta terapia se ha desarrollado e inventado en España y tiene el potencial de convertirse en una nueva terapia en todo el mundo, porque después de la FDA traeremos el dossier, por supuesto, a Europa. Y yo creo que esa es la belleza, ¿no?, de ser un emprendedor o un innovador, ¿no?, que persevera, ¿no?, y que con el equipo está trabajando cada día para conseguir esto, ¿no? Pero necesitamos pacientes. O sea, sin pacientes, mis 80 personas en la compañía, todos los millones de dólares, todo el esfuerzo que estamos poniendo, no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, ahora que estamos en España, hago un llamamiento para que todos los que estéis en asociaciones de pacientes, ¿no?, que nos podáis ayudar realmente a conseguir que los pacientes que son candidatos puedan unirse a este estudio. Estamos trabajando también, conseguimos una financiación enorme de Bruselas, del European Research Council, que es el organismo más prestigioso de Europa para investigación, y con los investigadores de Marsella, en Francia, y algunos socios, estamos también haciendo lo mismo, un poco más avanzado, con Stereo EEG, y aquí vemos unos resultados también de un 48% de reducción de crisis. Ellos han hecho un protocolo en que hacen 2 sesiones al día en vez de una, ¿no? Pero la idea es que estamos viendo cada vez más evidencia de que esto está funcionando en diferentes partes del mundo. Este es el estudio de Marsella, y la idea es que esto, aunque ahora a los 10 días los hagamos en la clínica, porque la FDA tiene miedo de que algún niño le dé una crisis y quiere tener el CAR-T, toda la infraestructura, que al final estos pacientes se puedan enviar a casa y estos 20 minutos de estimulación los puedan hacer en su casa de manera crónica y así poder ayudar a los pacientes. Y nosotros, ya digo, vemos el futuro como un futuro donde vamos a hacer muchas más patologías y vamos a personalizar, ¿no?, los tratamientos con lo que nosotros llamamos los neurotwins. Y son estos modelos computacionales del cerebro que ahora con AI vais a ver más y más cómo se van a hacer simulaciones de cómo los pacientes van a responder a tratamiento de una manera en el ordenador, ¿no? Como cuando los pilotos de avión se meten en un simulador para volar, ¿no? Pues nosotros creemos que el futuro de la neurociencia va a ir también por modelar el cerebro y ver cómo personalizar, cómo van a responder los tratamientos. Y esto se llama lo que nosotros llamamos neurotwins o digital copies of your brain, ¿no? Copias digitales del cerebro en el cloud. Y ayer hablaba con una farma japonesa muy importante que decía que el NIH les ha dicho que en los modelos de Alzheimer no quieren modelos animales. O sea, empiezan a apretar también al sector farmacéutico
para que desarrollen nuevas herramientas del desarrollo de fármacos que no pasen por animales. Entonces, nosotros estamos muy posicionados en todo lo que es los modelos computacionales del cerebro o las copias digitales. Y solo decir que, bueno, que tengo un equipo extraordinario de casi 100 personas, ingenieros electrónicas. Si tenéis hijas que estudian ingeniería biomedicina, yo soy muy fan de las mujeres, tenemos un 40% de mujeres, muchas de ellas ingenieras físicas, matemáticas, gente en regulatorio, en clínico. Es un esfuerzo enorme, pero creo que la diversidad la necesitamos en el mundo de la tecnología big time y hay mucho Elon Musk, etcétera, pero tiene que haber más diversidad en general en la tecnología. Y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta sobre el estudio. Sí. Sí, si no tienen un implante grande o un agujero de más de, creo que son 2 o 3 centímetros, son candidatos. Sí. Pues de los 190 que estamos haciendo, más o menos la mitad va a ser un grupo control. Pues esto lo estamos discutiendo con el doctor, o sea, podrían estar idealmente antes de estar en lista de espera, pero depende de lo larga que sea la lista de espera. Yo necesito 8 semanas de baseline, 10 días de estimulación y 8 semanas de follow-up. O sea que si la lista de espera, yo no sé cuánto es en Niño Jesús, pero si fuese más de 6 meses, pues entra perfecto, ¿no? O sea, pero sería ideal que fuesen antes. No sé cuánto es la lista de espera de cirugía aquí. Entonces, si son 3 meses, no nos da mucho tiempo. Tendría que ser antes. Exacto. Sí, perdón. Buenos días, me llamo Pilar, soy terapeuta ocupacional aquí en Niño Jesús y he trabajado 3 años en una unidad de estimulación transcraneal en el Gregorio Marañón. Muy bien. No era el mismo tipo de paciente que aquí, sino que era en adulto, sí era daño cerebral. ¿Vale? Y quería preguntarte, porque uno de mis pacientes que yo propuse para realizar este tratamiento fue eliminado por crisis epilépticas. ¿Hay alguna contraindicación? No, nosotros cuando presentamos el estudio a la FDA, presentamos todo el state of the art, toda la literatura. No hay casi casos, nuestra estimulación es tan baja, de tan baja frecuencia, que no genera crisis epilépticas. O sea, es tan baja que ahí la FDA no nos ha dado ningún problema, ¿no? Comparado, por ejemplo, con la TMS, donde sí que está contraindicado. En TDCS está demostrado que nuestra estimulación no genera ese adverse event. Nuestros adverse events catalogados son gente con piel muy sensible, te puede generar, pues, hemos tenido como quemadas de la electricidad, escozor, picor, pero crisis epilépticas no. No está contraindicado. Perdona, Álvaro Pascual Leone, que le has mencionado, está en un estudio en el clínico para poder migrar funciones de un hemisferio al otro, a través también de electrodos, de mantas de electrodos. Esto no sería posible en ningún caso con lo que estás explicando, ¿no? De forma previa a la cirugía, me refiero. ¿Me puedes repetir? ¿Migrar? Para migrar funciones de áreas elocuentes de un hemisferio a otro. Pues, por ejemplo, si tú tienes un tumor cerebral o tienes un foco epiléptico en el área del lenguaje, consiguen migrar la función al otro hemisferio de forma que puedas operar y no dejarle sin habla. Ya, nosotros no lo hemos probado. No sé si eso lo hacen con TMS o con TDC. De una forma súper invasiva y tal. Ah, sí, no, pues no. Es que nosotros tenemos muchas limitaciones como tecnología, porque claro, te pones el gorro, tienes que inyectar corrientes, tienes todo el scalp, ¿no? Todo el cráneo que ya tal. O sea,
Por ejemplo, nosotros yo creo que tendríamos muchas dificultades para hacer, por ejemplo, Parkinson's. ¿Por qué? Porque los nodos son muy profundos. O sea, nosotros creo que de momento solo podemos ir a patologías corticales, a ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que en muchas cosas tenemos muchas limitaciones por la potencia de nuestra tecnología y porque es no invasivo, ¿no? Entonces, en ese caso, yo no he visto nada con TCS, pero es que creo que tecnológicamente no lo veo. No, esto es abriendo e implantando una manta de electrodos y de forma muy invasiva, pero lo consiguen. Sí, no, nosotros no invasivamente estamos demostrando, ¿no?, lo que podemos hacer, pero yo creo que hay cosas que son muy complejas o muy profundas que tendremos dificultad. ¿Alguien más? Ahí hay la última. Hola, Ana. Quería preguntarte, porque uno de los criterios de exclusión, si lo he entendido bien, era que no tuviera, o sea, uno de los criterios de inclusión, mejor dicho, es que tengan crisis focales. Correcto. Los niños que tienen una encefalopatía epiléptica, que son los menos candidatos a cirugía, porque claro, si no tienen crisis focales, un área que se pueda hacer una resección quirúrgica, pues es más complicado. Entonces esa población justamente es una que se beneficiaría mucho de una disminución de crisis. ¿Eso es un criterio de exclusión, tener crisis migratorias, o sea, que no estén focalizadas? Sí, es que pensar que nosotros necesitamos tener una tesis mecanística o biológica de qué es lo que queremos conseguir. Queremos excitar una zona, inhibir una zona, queremos... Entonces, en el caso de por ejemplo, las cosas generalizadas o hicimos un estudio con migrañas, que no sabes ni dónde estimular. O sea, no tienes ninguna tesis concreta sobre el efecto que quieres conseguir y dónde tienes que estimular. Entonces, en ese caso es muy difícil para nosotros dirigir las corrientes y saber lo que queremos conseguir. Entonces, necesitamos una tesis mecanística suficientemente clara a la que validar. Entonces, en la epilepsia generalizada, de momento nos cuesta, por eso nos hemos concentrado en las focales, porque ahí es donde creemos que podemos incidir. Ahora bien, igual de aquí 10 años, si el estudio sale bien y estamos en un montón de pacientes, descubrimos un protocolo para epilepsias más generalizadas, pero ahora mismo tenemos dificultades para saber dónde estimular. ¿Qué hacemos? ¿Inhibimos todo el cerebro a la vez y en todas partes con todos los electrodos? Y ya lo último, que cuando acabéis el estudio de la FDA, que no sé cuántos años van a ser... 2 años. ¿Cuándo pensáis traer el dossier a Europa? Pues mira, ahora estamos haciendo el pivotal de epilepsia, que acabaremos en el 2024, y ahora hemos acabado un piloto de depresión que nos ha salido súper bien. Hemos hecho 35 pacientes todos en casa y hemos conseguido financiación, o la vamos a conseguir, para hacer ahora otro pivotal de 300 pacientes en depresión, que también nos va a llevar 2 años. Entonces, la idea es con esos dossiers traerlo a Europa, los datos, y ver si hay que hacer algún ajuste, pero yo creo que, pues bueno, 2 años y medio, 3, debería de estar accesible. Pero yo creo que la ventaja que tenéis es que en España hay un montón de centros que a partir de aquí a 2 o 3 semanas ya van a utilizar esta tecnología en ensayos clínicos, con lo que para los pacientes que tienen este tipo de epilepsia, yo creo que ya pueden intentar, si se ajustan a los criterios, en España, en Francia, en Bélgica, sumarse al estudio clínico. Gracias.